Él humilló a su esposa por no embarazarse, 3 años después la ve con su imposible milagro. Dicen que los matrimonios perfectos no existen, pero a los ojos de todos, Sofía y Leonardo eran la excepción. Él, un empresario exitoso, siempre elegante, con palabras medidas y una sonrisa fría que encantaba en las reuniones. Ella, una mujer de mirada cálida, modesta y de corazón noble. Se conocieron en la universidad, cuando ambos soñaban con un futuro lleno de planes compartidos. Él la amó con una intensidad que parecía imposible de quebrar, o al menos, eso creía ella. Se casaron jóvenes, llenos de ilusiones. Sofía imaginaba una vida sencilla pero feliz, tardes cocinando juntos, noches hablando de sueños, y domingos con niños corriendo por la casa. Y por un tiempo, todo fue así. Leonardo la miraba con ternura, la llenaba de regalos, y le decía en voz baja: algún día tendrás los hijos más hermosos del mundo, nuestros hijos. Pero ese, algún día, se fue alargando, y el silencio se volvió una presencia incómoda en la casa. Los primeros años de matrimonio pasaron sin que llegara el tan anhelado embarazo. Al principio, Sofía no se preocupó. Pensó que quizás era el estrés, o simplemente cuestión de tiempo. Pero después del tercer año, las preguntas comenzaron a llegar como cuchillos disfrazados de interés. ¿Y ustedes para cuándo? ¿Ya pensaron en ir al médico? ¿No será que están esperando demasiado? Y con cada comentario, Sofía sentía una punzada en el pecho, una mezcla de culpa y vergüenza. Aunque nadie lo decía directamente, todos la miraban a ella, como si la responsabilidad de no concebir fuera únicamente suya. Una noche, después de otra cena con la familia de Leonardo, donde su suegra la fulminó con la mirada tras un comentario sobre nietos, Sofía se encerró en el baño. Se miró al espejo, con los ojos llenos de lágrimas, y se dijo en voz baja: ¿qué pasa conmigo? Leonardo, al principio, intentó calmarla. Le acariciaba el cabello y decía: mi amor, no te preocupes. Todo a su tiempo. Pero esa paciencia empezó a desvanecerse. Lentamente, como si una sombra se interpusiera entre ellos, él comenzó a cambiar. Ya no llegaba temprano a casa. Sus palabras eran cada vez más cortantes. Y, lo peor, sus ojos ya no la miraban igual. Una noche, durante una discusión sin gritos pero con silencios insoportables, Leonardo dijo algo que Sofía jamás olvidaría: tal vez, simplemente no estás hecha para ser madre. Ella sintió que el alma se le partía en 1000 pedazos. No solo por la dureza de las palabras, sino porque provenían del hombre al que había amado con toda su alma. No hubo gritos, no hubo más palabras. Solo ese silencio denso que llenó cada rincón del dormitorio. Después de eso, cada día era más difícil. Sofía se esforzaba por mantener la rutina, por cocinar su comida favorita, por sonreír cuando él entraba por la puerta. Pero Leonardo la esquivaba como si su presencia le pesara. Y en las reuniones familiares, ya no disimulaba. Hay mujeres que simplemente no pueden, comentó una vez, en tono casual, mientras todos sabían a quién se refería. Sofía bajó la cabeza, mordiéndose los labios para no llorar ahí mismo, frente a todos. Un día, decidió ir al ginecólogo. Sola. Sin decirle a nadie. Se hizo todos los exámenes posibles, con el corazón lleno de miedo pero también de esperanza. Cuando los resultados llegaron, la doctora la miró con una sonrisa amable y le dijo: señora Sofía, usted está perfectamente sana. No veo ninguna razón médica que impida un embarazo. Sofía salió del consultorio con los papeles en la mano y el alma en llamas. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no pasaba? ¿Y si el problema no era ella? Esa noche, al volver a casa, esperó que Leonardo terminara de cenar. Se sentaron frente a frente, y con la voz temblorosa le pidió: amor, me hice unos exámenes. Estoy bien, completamente. Quizás tú podrías hacerte una revisión, solo para descartar. Leonardo dejó los cubiertos en la mesa y la miró con una mezcla de burla y desdén. ¿Ahora resulta que yo soy el problema?, dijo, levantándose de la silla. No necesito exámenes para saber que estoy bien.
Ella se levantó también, dolida, pero aún con dignidad. No se trata de culpas, Leo. Solo quiero saber qué pasa. Lo que pasa es que tú no puedes darme lo que necesito. Punto. Y se fue. Así, sin más. Sofía se quedó sola en la sala, rodeada del eco de una verdad que ya no podía ignorar: Leonardo no la amaba como antes. O quizás, nunca la amó por quien era, sino por lo que podía darle. A partir de ese momento, algo dentro de ella comenzó a romperse. La ilusión de ser madre, la esperanza de un amor eterno, la idea de una familia feliz, todo parecía desvanecerse. Y aunque aún no lo sabía, ese sería solo el inicio de una historia marcada por el dolor y por un milagro que cambiaría su vida para siempre. Porque a veces, cuando el corazón se siente más solo, es cuando el destino comienza a tejer su plan más hermoso. Sofía, sentada en el borde de la cama, sostenía entre sus dedos los papeles de los resultados médicos. Llevaba horas esperando el momento adecuado. Creyó que ese podría ser. Pero no. Solo quiero hablar, susurró ella, tragándose las lágrimas. Creo que aún podemos intentarlo, juntos. Leonardo soltó una risa corta, amarga. ¿Intentar qué, Sofía? ¿Seguir fingiendo que esto funciona? Sofía sintió como sus manos temblaban. Quiso responder, pero sus palabras se ahogaban en la garganta. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Frío. Desconectado. Como si su presencia ya no le importara. A veces me pregunto, continuó él, mientras se echaba en la cama, si no me equivoqué al pensar que serías la madre de mis hijos. La frase cayó como un cuchillo al centro del pecho de Sofía. Se levantó lentamente, sus ojos humedecidos. Lo miró una última vez, como quien observa el final de un sueño. Y esa noche, por primera vez, durmieron en camas separadas. No por un acuerdo, sino porque el abismo entre ellos se volvió imposible de ignorar. Pasaron semanas así, como dos extraños en la misma casa. Hasta que, una mañana, mientras Sofía preparaba el desayuno, Leonardo bajó con una maleta en la mano. ¿Vas a algún lado?, preguntó, con un hilo de voz. Él no respondió de inmediato. Se sirvió café, como si nada. Luego la miró, por fin, y soltó la bomba sin parpadear. Me voy a casa de Renata. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Renata. ¿Tu asistente? No tiene sentido seguir fingiendo. Ella me hace sentir vivo. Tú solo me recuerdas lo que nunca tendremos. ¿Y eso qué es?, preguntó, con la voz rota. Una familia. La taza que tenía entre las manos tembló, y el café se derramó sin que ella lo notara. Todo dentro de ella temblaba. Todo. Entonces vete, susurró, con los ojos llenos de lágrimas, pero sin bajar la cabeza. Vete, Leonardo. Y no mires atrás. Y así lo hizo. Cerró la puerta sin mirar atrás. Sin un adiós. Sin una disculpa. Como si ella nunca hubiera sido más que una sombra en su camino. Los días siguientes fueron oscuros. Sofía no salía de casa. No respondía llamadas. Se sentaba frente a la ventana, observando cómo la vida seguía su curso, como si su mundo no se hubiera desmoronado por completo. Nadie vino a buscarla. Nadie preguntó por ella. Ni su suegra. Ni sus supuestos amigos. Todos desaparecieron con él. Una tarde, mientras recogía los últimos restos de su antiguo hogar, encontró una pequeña caja guardada en el armario. Dentro, un par de zapatitos de bebé que había comprado en secreto, años atrás, cuando aún soñaba con el milagro. Los apretó contra el pecho y cayó de rodillas en el suelo, llorando como una niña abandonada. Dios, si estás ahí, dime por qué, suplicó, ahogada en llanto. ¿Por qué me quitaste todo? ¿Por qué a mí? Al día siguiente, se marchó. Tomó una maleta con lo necesario y se fue sin dejar rastro.
No quería compasión. No quería explicaciones. Solo quería paz. Desaparecer del mundo que tanto la había herido. El tiempo pasó. Sofía, ahora en una pequeña pensión en las afueras de la ciudad, comenzó a reconstruirse. Se levantaba temprano, caminaba por el parque, escribía en un cuaderno viejo. A veces, los recuerdos regresaban como cuchillas, pero aprendió a respirar, a no dejarse ahogar. Hasta que un día, su cuerpo le habló. Una mañana cualquiera, se sintió débil. Mareada. Pensó que era estrés, que había olvidado comer. Pero los días pasaron, y los síntomas empeoraban. Náuseas. Sensibilidad. Ausencia de su ciclo. Una idea loca cruzó su mente, pero la desechó de inmediato. No, no puede ser, se dijo. No después de años de intentos fallidos. No después de todo lo que le dijeron. Pero la duda era un susurro constante. Así que fue a la farmacia. Compró una prueba. Temblaba mientras la sostenía en sus manos. Cerró los ojos al esperar, y cuando los abrió. 2 líneas. No, no puede ser, susurró. Corrió al hospital. Exigió análisis. Ecografías. Estaba preparada para la decepción, pero en su lugar, recibió la mayor sorpresa de su vida. Señora Sofía, está embarazada. Y no de 1, son 3. El aire se le fue del pecho. El médico la miró con ternura, entendiendo su shock. Son trillizos, dijo, sonriendo. Y están bien. Sofía no supo si reír o llorar. Era un milagro. Uno imposible. Uno que nadie podría haber predicho. Justo cuando todo estaba perdido, justo cuando ya no esperaba nada. Salió del hospital con las manos temblando. Miró al cielo, respiró hondo, y sintió que, por primera vez en mucho tiempo, su corazón latía con esperanza. Pero también con miedo. Estaba sola. Completamente sola. Y ahora, debía luchar no solo por ella, sino por 3 vidas inocentes que crecían dentro de su vientre. Volvió a su pequeña habitación. Se sentó frente al espejo. Acarició su abdomen, a un plano, y dijo en voz baja, no sé cómo, no sé con qué fuerzas, pero los voy a proteger. Nadie, jamás, los va a hacer sentir como me hicieron sentir a mí. Y en ese momento, Sofía dejó de ser solo una mujer herida. Se convirtió en madre. Una madre valiente. Dispuesta a enfrentar el mundo entero, por sus hijos. Y mientras afuera la ciudad seguía girando, sin saber que un milagro había comenzado, dentro de ella germinaba el inicio de una nueva historia. Una historia que nadie imaginaba, ni siquiera el hombre que la había humillado. Porque la vida, a veces, guarda sus mejores sorpresas, justo después de las peores despedidas. Voy a cuidarlos, murmuraba mientras se acariciaba el vientre. Aunque me quede sin fuerzas, aunque el mundo me dé la espalda, ustedes no van a pasar por lo que yo pasé. El médico había sido claro. El embarazo era de alto riesgo. Su cuerpo, después de tanto estrés, de tanto dolor emocional, no era el más fuerte. Pero sus ojos reflejaban una determinación que no conocía límites. Vendió sus pocas joyas para poder costear una habitación mejor, en una pensión tranquila, con una ventana que dejaba entrar el sol cada mañana. Comenzó a trabajar como correctora de textos desde su laptop vieja. No era mucho, pero alcanzaba para pagar el alquiler, los controles médicos, y un pequeño ahorro para lo que vendría. La señora Amelia, dueña de la pensión, era una mujer mayor, de voz suave y mirada sabia. Un día, al ver a Sofía vomitando en el baño común, se acercó con una sonrisa. No tienes que explicarme nada, hija. Yo también fui madre soltera. ¿Y sé lo que cuesta? Sofía la miró, sorprendida. No estaba acostumbrada a la bondad desinteresada. Con los ojos llenos de lágrimas, solo pudo decir, gracias, no sabe cuánto necesitaba escuchar eso.
Desde entonces, Amelia se convirtió en su aliada. Le llevaba caldo caliente, le acompañaba a los chequeos cuando podía, y le tejía pequeños gorritos de bebé por las noches. Una noche, mientras el viento golpeaba la ventana y Sofía escribía concentrada, un dolor agudo le cruzó el vientre. Soltó el teclado, se llevó las manos al abdomen, y cayó de rodillas. «No, por favor, no», susurró, con la voz quebrada. Amelia corrió al escuchar el golpe, la encontró en el suelo, pálida y con el rostro empapado en sudor. «Tenemos que ir al hospital. Ya». La ambulancia llegó rápido, pero los minutos fueron eternos. Sofía sentía que el mundo se le escapaba entre los dedos. Solo repetía una y otra vez: «No me los quiten, por favor, no me los quiten». En urgencias, la rodearon médicos, luces blancas, voces urgentes. Todo era un torbellino. Hasta que una voz firme, la del doctor Navarro, le tomó la mano y dijo: «Están luchando, Sofía. No los hemos perdido. Pero necesitas reposo absoluto. Lo que llevas dentro es un milagro. No lo podemos poner en riesgo». Al escuchar esas palabras, lloró como nunca antes. No de tristeza, sino de alivio. Seguían ahí. Seguían con ella. Fue internada por una semana. Amelia se quedó en la sala de espera todas las noches. La visitaba con té de hierbas, con palabras suaves. Y con cada nuevo latido que escuchaban en las ecografías, Sofía se aferraba más a esa fe que creía perdida. Durante una de esas ecografías, mientras observaba a sus pequeños moverse en la pantalla, el médico sonrió: «Parece que uno de ellos es más inquieto que los otros. ¿Lo ves? Ese se está estirando como si estuviera haciendo yoga». Sofía rió. Fue una risa frágil, rota, pero real. Hacía meses que no se permitía reír. Acarició la imagen impresa y susurró: «Tú serás el travieso, y yo voy a cuidarte como a mi propia vida». Al volver a casa, lo primero que hizo fue colgar esa imagen en la pared. La miraba cada noche, como si fuera un faro. Como si fuera una promesa. Pero no todo era esperanza. A veces, en la soledad de la madrugada, cuando las patadas en su vientre la despertaban, Sofía recordaba a Leonardo. No con amor, sino con una mezcla de rabia y dolor. No sabía si él estaría feliz con su amante. Si habría logrado tener ese hijo que tanto deseaba. No sabía, y tampoco quería saber. Pero el pensamiento volvía, como una sombra persistente. ¿Qué diría si supiera?, se preguntaba mientras acariciaba su abdomen. Una noche, se miró al espejo. Su rostro estaba más delgado, su piel más pálida, pero sus ojos brillaban con una fuerza nueva. No era la misma mujer de antes. «Ya no. No te necesito», dijo en voz alta. «No necesito a nadie que no haya estado cuando más lo necesité». «Y ustedes», dijo mirando su vientre, «ustedes me enseñaron eso». El embarazo avanzaba, lento y desafiante. Cada semana era un logro. Cada ultrasonido, una batalla ganada. Amelia organizó una pequeña celebración cuando Sofía cumplió 7 meses. Solo estaban ellas dos, una torta casera y 3 velas pequeñas en forma de corazón. «Por los que vienen», dijo Amelia, levantando su taza. Sofía sonrió, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Y por los que ya no hacen falta». Pero justo cuando todo parecía estabilizarse, el destino, caprichoso, volvió a tocar su puerta. Una tarde lluviosa, Sofía sintió un dolor extraño. No era como los otros. Era profundo, constante. Bajó lentamente las escaleras, sujetándose de la baranda. Al llegar al comedor, sus piernas cedieron. «Amelia», gritó, con la voz ahogada. Cuando despertó, estaba en una camilla. Otra vez luces, otra vez médicos. El doctor Navarro, con expresión grave, le tomó la mano. «Se adelantaron, pero vamos a hacer todo lo posible. Necesito que confíes en nosotros. Solo sálvalos, por favor», susurró.
Haz lo que tengas que hacer, pero sálvalos. La llevaron de urgencia al quirófano. Todo fue rápido. El bisturí, el silencio tenso, el llanto que no salía de su garganta, hasta que, uno por uno, comenzaron a escucharse los llantos. Primero uno. Luego el segundo. Y finalmente, el tercero. Llantos fuertes. Vivos. Reales. Sofía, débil, aún bajo los efectos de la anestesia, sonrió entre lágrimas. Lo logré, dijo en voz apenas audible. Lo logré, mis amores. Y se desmayó. Los siguientes días fueron críticos. Los bebés estaban en incubadora. Pequeños, frágiles, pero con un corazón guerrero. Sofía pasaba horas frente al vidrio, cantándoles en voz baja, acariciando con los dedos las paredes de la cuna. Ustedes no están solos, les decía. Yo estoy aquí. Y nunca más los dejaré. Y en su corazón, mientras observaba a sus 3 milagros respirar, sabía que el capítulo más difícil había terminado. Pero algo dentro de ella también sabía que lo verdaderamente impredecible estaba por comenzar. Porque mientras la vida florecía entre incubadoras y esperanza, en algún lugar alguien del pasado también se estaba enfrentando con el vacío de sus propias decisiones. Buenos días, mis guerreros, susurraba, apoyando la frente en el vidrio de la incubadora. Les hablaba por turnos, como si cada palabra pudiera darles fuerza. A veces cantaba bajito, otras solo los miraba respirar, sintiendo como su corazón se deshacía de amor y angustia. Los médicos eran cautos, medían cada avance con precisión milimétrica. Uno de los niños tenía problemas para ganar peso, otro necesitaba ayuda para respirar. Pero el tercero, el inquieto, el que se movía con más fuerza en el vientre, era el que daba más señales de fortaleza. Ese va a ser como tú, Sofía, decía Amelia, que seguía visitándola todos los días. Terco como una mula. Y valiente, respondía ella, con una sonrisa rota. Una noche, ya tarde, Sofía despertó sobresaltada. Había soñado que las incubadoras estaban vacías. Que buscaba a sus hijos y nadie los encontraba. Bajó a la sala corriendo, aún con los puntos frescos, y cuando vio a los 3 ahí, respirando, sintió que podía volver a vivir. No vuelvan a asustarme así, dijo, entre sollozos. No me dejen nunca, por favor. El doctor Navarro la encontró ahí, de pie, temblando, las manos en el vidrio. Necesita descansar, Sofía. No puede seguir así. Su cuerpo aún está en recuperación. ¿Y si no me despierto? ¿Y si pasa algo mientras duermo? Preguntó ella, con los ojos desesperados. Él bajó la voz y le puso una mano en el hombro. Están estables. Lo están haciendo bien. Pero la necesitan a usted fuerte. Viva. Sofía sintió en silencio, aunque sabía que jamás podría dormir con tranquilidad. No mientras ellos siguieran tan frágiles, tan pequeños. Cada uno era una extensión de su alma. Y ahora sabía que su vida ya no le pertenecía por completo. Días después, recibió la noticia que tanto había esperado. Mamá, ya puedes cargar al primero. El corazón casi se le detuvo. Las enfermeras la ayudaron a sentarse, le colocaron un cojín, y con movimientos lentos, pusieron al bebé en sus brazos. Era tan liviano, tan suave, y tan real. Sofía lo miró, y el mundo se detuvo. Hola, mi amor, susurró, con la voz quebrada. Soy yo, tu mamá. El bebé, apenas con los ojitos abiertos, hizo un pequeño movimiento, como si reconociera su voz. Y ella lloró. Lloró como nunca antes. Lloró por todo lo que había pasado, por todo lo que había perdido. Pero también lloró por lo que había encontrado. Una razón para seguir, para luchar, para reconstruirse. Voy a darles todo, aunque no tenga nada, prometió. Aunque tenga que empezar desde el suelo. Esa noche, escribió una carta en su cuaderno. Queridos hijos, no tengo una casa grande. No tengo joyas,
ni coches, ni un apellido poderoso. Solo tengo mi amor. Y mi historia. Una historia que empezó con una herida, pero que ustedes están convirtiendo en esperanza. No me importa si algún día preguntan por su padre. Lo único que quiero es que sepan que, cuando el mundo me dejó sola, ustedes me devolvieron la vida. Con el paso de las semanas, los bebés empezaron a mejorar. Uno a uno, les quitaron los tubos. Comenzaron a alimentarse solos. A ganar peso. A abrir los ojos un poco más cada día. Van a salir de aquí, lo sé, le decía Amelia, mientras tejía otra mantita de colores. No fueron hechos para rendirse. Sofía comenzó a imaginar el futuro. Una casa pequeña. 3 cunas. Un trabajo digno. Una vida tranquila, lejos de todo lo que dolía. No era una fantasía. Era un deseo profundo. El único que ahora importaba. Pero mientras ella construía ese nuevo mundo en silencio, lejos de la ciudad, en otra parte, alguien empezaba a desmoronarse. Leonardo, rodeado de lujo aparente, había comenzado a enfrentarse con el vacío que él mismo creó. Su empresa ya no brillaba como antes. Las inversiones fallidas, los rumores en el mercado, los socios que se alejaban. Y Renata, la mujer por la que había dejado todo, ahora se mostraba impaciente, calculadora, distante. ¿Sabes qué necesitamos?, le dijo ella una noche. Un hijo. Eso lo arreglaría todo. Leonardo bajó la mirada. Recordó las veces que había culpado a Sofía. Las veces que le gritó sin gritar. Las veces que la dejó llorar sola. Ya lo intentamos, dijo con un suspiro. Renata chasqueó la lengua. Tal vez el problema no era ella, ¿verdad? La frase cayó como una bofetada. Leonardo no respondió. Porque ya lo sabía. Porque en el fondo, siempre lo supo. Esa noche no pudo dormir. Encendió el televisor, buscó fotos antiguas. Encontró una de Sofía en la playa, con los pies en la arena, riendo. Él estaba a su lado, tomándole la mano. Cerró los ojos, y sintió, por primera vez en años, el peso de la culpa verdadera. Mientras él se ahogaba en su propia arrogancia, Sofía luchaba por cada día de vida junto a sus hijos. Estamos cerca, le dijo un día el doctor. Muy pronto podrán irse a casa. Sofía sonrió. Era la primera sonrisa plena en mucho tiempo. Abrazó a sus hijos, uno por uno, y les prometió, ya casi, mis valientes. Ya casi nos vamos a casa. Y justo en ese momento, una sombra del pasado comenzaba a moverse, sin que ella lo supiera. El destino, paciente y silencioso, ya preparaba el reencuentro. Míralos, parecen 3 angelitos, dijo, con voz temblorosa. No parecen, corrigió Sofía, mirando a sus hijos con una mezcla de asombro y reverencia. Son mis milagros. El hospital entero parecía saber quién era ella. Enfermeras la abrazaban, médicos se despedían con sonrisas, incluso los pasantes se acercaban a verla salir, como si una parte de ellos también hubiese apostado por ese desenlace. Cuídalos mucho, Sofía, dijo el doctor Navarro, con una expresión cálida en los ojos. Y no olvides, tú también eres un milagro. Cargó a sus bebés en la vieja carriola donada por una enfermera, y salió bajo un cielo claro, por primera vez en semanas. Afuera, el mundo parecía más grande. Más brillante. Más lleno de posibilidades. Amelia la recibió en la puerta de la pensión con una cinta blanca colgada en la entrada y una pequeña torta con 3 velitas diminutas. «Bienvenidos a casa», exclamó, abrazándola con fuerza. Las vecinas del barrio salieron curiosas, algunas con regalos improvisados, otras con pañales o ropa usada. Y por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que no estaba completamente sola. Los días siguientes fueron una mezcla de agotamiento y ternura. Cada noche era un desafío. Cada llanto, una alarma. Cada fiebre, un miedo.
Pero entre todo ese caos, había amor. Uno que lo llenaba todo. Tú eres Daniel, le decía al primero, mientras lo alimentaba con biberón. Y tú, Mateo, y tú serás Lucas. El nombre del último se le escapó como un suspiro. Era el más inquieto, el que más lloraba, el que dormía menos. Tú eras el que pateaba más fuerte en mi vientre, ¿verdad? Decía con una sonrisa cansada. Ya te reconozco. Empezó a anotar todo en un cuaderno, horarios de alimentación, cambios de pañal, sueños que tenía mientras dormía solo 2 horas por noche. También escribía cartas para sus hijos, una cada semana. Hoy casi me caigo del sueño, pero entonces Lucas me miró, y supe que todo valía la pena. Daniel sonrió por primera vez, creo. O tal vez fue un reflejo. Pero no me importa. Fue mágico. Mateo tiene algo en la mirada, como si ya entendiera más de lo que debería. Y mientras Sofía reconstruía su mundo con migajas de ternura y fuerza sobrehumana, en otra parte de la ciudad, la vida de Leonardo comenzaba a resquebrajarse sin remedio. No puedo más, Leo, dijo Renata una noche, cerrando una maleta. No eres el hombre con el que soñé. Eres un hombre roto. Leonardo la miró, derrotado. ¿Eso es todo? Te mentí. Nunca quise hijos. Solo quería estabilidad. Y tú, ni eso puedes darme ahora. Renata salió, dejando atrás el apartamento lujoso, y un silencio que parecía tragarlo todo. Leonardo se quedó solo. Sin amor. Sin dinero. Sin rumbo. Por primera vez, sin nada. Esa noche, fue a su oficina. O lo que quedaba de ella. Las paredes vacías, los escritorios cubiertos de polvo, los archivos borrados. Se sentó frente a su antiguo escritorio y abrió una gaveta olvidada. Dentro, encontró una fotografía de él y Sofía, en su primer aniversario. Ella sonreía con los ojos. Él, distraído, miraba hacia otro lado. ¿Por qué?, murmuró. ¿Por qué no vi lo que tenía? Recordó los momentos que intentaba enterrar, sus palabras crueles, su frialdad, la manera en que la echó de su vida como si fuera prescindible. Entonces, como un rayo que cae sin previo aviso, sintió un nudo en el estómago. ¿Y si estaba embarazada, y nunca me lo dijo? La idea lo sacudió. Se levantó de golpe. Comenzó a buscar en redes sociales. Buscó su nombre. Nada. Buscó fotos. Viejas. Ninguna pista. Llamó a su antigua suegra. No le contestó. Contactó a conocidos en común. Todos lo habían bloqueado. Desesperado, recurrió a un detective privado. Le dio todos los datos que tenía. Encuéntrela, ordenó. Y averigua si tuvo un hijo. El investigador tardó días. Pero la respuesta llegó. Se mudó a las afueras. Vive en un barrio tranquilo. Sola. Pero no tan sola, hizo una pausa, y luego agregó. Tiene 3 hijos. Trillizos. Leonardo se quedó mudo. Sintió como si el mundo se desmoronara otra vez, pero de una forma completamente distinta. ¿Trillizos? Sí. No hay hombre que figure como padre. No hay registros de adopción. Nadie la visita. Solo una anciana con la que vive. Leonardo colgó sin decir más. Se sentó en el sofá, con la cabeza entre las manos. Y ahí, las imágenes empezaron a invadirlo. Sofía llorando sola. Sufriendo. Pidiéndole que se hiciera exámenes. Rogando por una oportunidad. Y él, dándole la espalda. Los hijos que tanto había deseado, los había rechazado antes incluso de saber que existían. No durmió esa noche. Al amanecer, tomó el coche, sin saber qué iba a decir, sin saber qué cara pondría cuando la viera. Solo sabía que tenía que verla. A ella.
A los niños. Manejaba con las manos temblando, el corazón galopando en el pecho. ¿Lo odiarían? ¿Lo reconocerían? ¿Ella le permitiría siquiera acercarse? Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Sofía jugaba con los bebés en el jardín de la pensión. Era una tarde tranquila. Los tres estaban acostados en una manta. Daniel reía, Mateo dormía, Lucas intentaba gatear. Sofía, con el cabello recogido y los ojos cansados pero brillantes, los observaba como si fueran el sol mismo. ¿Saben qué?, dijo. Hoy estamos completos. No necesitamos nada más. Y entonces, un coche se detuvo frente a la pensión. Ella no lo vio al principio. Seguía jugando. Pero el sonido de una puerta al cerrarse le hizo girar lentamente. Y cuando sus ojos se cruzaron con los de aquel hombre, su corazón se detuvo. Leonardo estaba allí. Y el tiempo pareció detenerse con él. El sol le daba de frente, pero el frío le recorrió la espalda como una advertencia. Sus manos, que segundos antes aplaudían para animar a Lucas, ahora se apretaban contra sus rodillas. No podía moverse, no podía respirar, solo podía mirar. Leonardo estaba parado al otro lado del jardín, a escasos metros. Más delgado. Más demacrado. El traje que llevaba parecía colgarle. No era el mismo hombre altivo que la había despreciado. Y sin embargo, seguía siendo él. Sofía, dijo, apenas un murmullo. Ella no respondió. Parpadeó una vez, con fuerza, como queriendo asegurarse de que no era una alucinación. Pero no. Él estaba ahí. En carne y hueso. Los niños comenzaron a moverse. Daniel se sentó tambaleando y palmeó el suelo, riendo. Mateo frunció el ceño por la luz. Lucas gateó hacia su madre y se agarró a su pierna. Sofía lo alzó sin decir una palabra. Leonardo dio un paso al frente, pero ella levantó la mano. No. Ni uno más. Él se detuvo. Tragó saliva. Tenía mil cosas que decirle, pero ninguna parecía suficiente. Yo necesitaba verte. ¿Después de 3 años? Su voz era firme, pero quebrada por dentro. ¿Después de todo lo que hiciste? Leonardo bajó la mirada. El peso de la vergüenza era insoportable. No lo sabía, claro que no lo sabías. Tú te fuiste. Me dejaste como si fuera basura. Como si no valiera nada. Y ahora apareces así, porque sí. Los bebés empezaron a llorar, asustados por el tono de voz. Sofía los abrazó, uno en cada brazo, temblando de rabia contenida. Leonardo los miraba con una mezcla de asombro, amor y culpa. Sus hijos. 3 pequeños seres que respiraban y existían, sin haberlo conocido. Sin necesitarlo. Son míos, ¿verdad?, preguntó, casi sin aliento. Sofía lo miró fijamente. No con odio, sino con una herida abierta que todavía sangraba. Tus hijos fueron concebidos con el último pedazo de esperanza que me quedaba. Y tú los negaste antes de que existieran. Él dio otro paso. Esta vez, no lo detuvo. Se acercó, de frente, y se arrodilló en la hierba, sin importar la ropa ni el lugar. Sofía, por favor. Solo quiero conocerlos. Ella respiró hondo. Sus manos acariciaban el cabello de Lucas, que se aferraba a su cuello. ¿Y qué te hace pensar que tienes derecho? Leonardo levantó la mirada. Tenía los ojos húmedos. Nada. No tengo derecho a nada. Pero estoy aquí. Dispuesto a lo que tú digas. A lo que ellos necesiten. A lo que tú me permitas. Sofía lo observó durante un largo momento. Quiso gritarle. Golpearlo. Preguntarle por qué no estuvo, porque la humilló, porque nunca se preocupó por saber si ella había sobrevivido.
Pero también sintió algo más, el peso de todo lo que había cargado sola, y el miedo de que aquel hombre, ahora de rodillas, pudiera desordenar lo único estable que había construido. No quiero tu dinero. No quiero tus disculpas, dijo, conteniendo las lágrimas. Lo único que quiero, es que no los confundas. Han crecido sabiendo que son amados. No necesitas estar en sus vidas para eso. No es por mí, respondió él, con voz temblorosa. Es por ellos. No quiero que crezcan sin saber que su padre, aunque llegó tarde, no los olvidará jamás. ¿Tarde? Sofía rió sin humor. Llegaste cuando ya aprendieron a caminar, a decir mamá, a reírse del viento. ¿Y ahora quieres ser parte? ¿Por qué? ¿Por qué te sientes solo? No, dijo él, levantándose lentamente. Porque al fin abrí los ojos. Porque te perdí. Y con eso, lo perdí todo. Se hizo un silencio denso entre los dos. Solo el canto de los pájaros llenaba el aire, y el sonido de Daniel golpeando suavemente la manta. Míralos, dijo Sofía, bajando la voz. Míralos bien. Cada uno lleva algo tuyo, pero no te conocen. No han pronunciado tu nombre ni una sola vez. No quiero que entren a sus vidas y vas a desaparecer otra vez. No me iré, aseguró Leonardo. Si me dejas quedarme cerca, lo demostraré. Ella se cruzó de brazos, protegiéndose. No tengo fuerzas para otra decepción, Leo. Ya no. Entonces, dame la oportunidad de demostrar que cambié. No te pido una segunda chance contigo. Solo, la oportunidad de ser parte de sus vidas. Aunque sea desde lejos. Sofía lo miró de nuevo. Esta vez, sin ira. Solo con ese dolor que se hace cicatriz. No lo sé, susurró. Leonardo se giró, con la mirada hacia los niños. Mateo jugaba con un pedazo de hierba, Daniel se reía por el canto de un pájaro, y Lucas lo miraba con curiosidad. Lucas, dijo Leonardo, casi en un suspiro. Ese se parece a mí. Sofía asintió, bajando la mirada. Sí. Ese fue el que más luchó. El que casi no sobrevive. El que me enseñó que incluso lo imposible puede suceder. Leonardo tragó saliva. Se sintió diminuto. Venció el impulso de tocarlo. No tenía ese derecho aún. Me iré, dijo, dando un paso atrás. Pero volveré. No para incomodarte. No para presionarte. Volveré para demostrarte que no soy el mismo. Sofía no respondió. Solo lo observó alejarse, sintiendo un vacío extraño. No porque quisiera que se quedara, sino porque por primera vez, él no se fue huyendo. Y cuando se perdió al doblar la esquina, volvió a mirar a sus hijos. Ustedes no necesitan nada más, dijo, acariciando sus cabezas. Pero si algún día, alguno de ustedes me pregunta por él, quiero tener algo más que una historia triste para contar. Y mientras el viento levantaba hojas secas por el jardín, en su corazón nacía una pregunta que no se atrevía a formular del todo. ¿Qué pasaría, si él realmente cambiara? Su mente estaba atrapada en el encuentro. En su rostro. En esa mirada derrotada que jamás había visto en él. En sus palabras, tan inesperadamente sinceras. Y por más que intentaba odiarlo, algo dentro de ella, no podía ignorar el temblor de sus manos, la forma en que miró a Lucas, como si le doliera no haber estado en cada segundo de su vida. No puede ser tan fácil, susurró para sí, cubriéndose el rostro con las manos. No puede venir después de todo y pensar que basta con decir, lo siento. Pero tampoco podía mentirse. Parte de ella había esperado ese momento. Parte de ella se había imaginado ese reencuentro, una y otra vez, con 1000 finales diferentes. En algunos lo echaba a gritos. En otros, lloraban juntos. Pero nunca lo había imaginado arrodillado. Al día siguiente, intentó actuar con normalidad. Desayunó con Amelia, jugó con los niños, lavó la ropa,
pero cada vez que veía a uno de los pequeños, la duda regresaba. ¿Y si tienen derecho a conocerlo? ¿Y si él cambia de verdad? Amelia, con su sabiduría silenciosa, la observó todo el día. Hasta que, después del almuerzo, se sentó a su lado en el jardín y le preguntó sin rodeos, ¿te hizo bien verlo? Sofía se quedó callada por un momento. Luego bajó la mirada. No lo sé. ¿Y te hizo mal? Tampoco lo sé. Amelia asintió, como si esa respuesta dijera más que cualquier confesión. A veces, el corazón no quiere hablar, porque tiene miedo de lo que va a decir. Sofía la miró, los ojos brillando por las lágrimas contenidas. ¿Y si me vuelvo a romper, Amelia? ¿Y si permito que se acerque y vuelve a dejarme? Entonces lo enfrentarás de pie. Porque esta vez, ya no estás sola. Esa noche, Sofía tomó una decisión. No le permitiría entrar sin límites, pero tampoco le cerraría las puertas con cerrojo. Iba a observar. A escuchar. A ver si el hombre frente a ella merecía, al menos, una segunda mirada. Pasaron 2 días. No hubo noticias. Ninguna llamada. Ninguna señal. Hasta que, el tercer día por la tarde, sonó el timbre. Sofía se asomó por la ventana. Allí estaba Leonardo, de pie, sosteniendo una caja. Vestía ropa sencilla, una camisa arrugada, jeans viejos. No parecía el hombre que solía caminar entre ejecutivos y trajes caros. Parecía humano. Abrió la puerta lentamente. Él bajó la mirada, como si no supiera por dónde empezar. No vine a hablar, dijo. Solo traje esto. Le entregó la caja. Sofía la tomó con desconfianza. Dentro, había pañales, leche en polvo, un par de pijamitas nuevas, y, encima de todo, un dibujo hecho a mano, 3 figuras pequeñas tomadas de la mano de una figura más grande. Sofía lo sostuvo en silencio. ¿Lo dibujaste tú? Leonardo sonrió, tímido. No una niña del refugio donde estoy ayudando. Le conté que tengo 3 hijos que no conozco. Y me hizo eso, para que no me olvide de ellos. ¿Estás en un refugio? Sí. Vendí el departamento. No tengo nada a mi nombre. Me ofrecieron trabajo allí y alojamiento, a cambio de cuidar a otros que también lo perdieron todo. Sofía sintió que algo se aflojaba en su pecho. ¿Y por qué lo haces? Porque por fin entendí que todo lo que tenía, no valía nada sin alguien con quien compartirlo. Ella se quedó callada. Miró hacia atrás. Desde el pasillo, Lucas asomaba la cabecita, con los ojos bien abiertos. ¿Puedo saludarlo?, preguntó él, casi sin voz. Sofía dudó. Luego asintió. Leonardo se agachó y extendió la mano. Hola, campeón. Soy Leo. Lucas lo miró unos segundos, luego volvió corriendo a los brazos de su madre. Sofía lo alzó y acarició su cabello. Se llama Lucas. Y no te conoce. Leonardo asintió, tragando saliva. ¿Puedo venir, de vez en cuando? A ayudar. A llevar pañales. A verlos jugar, aunque sea desde lejos. No como padre. Como alguien que quiere reparar lo que rompió. Sofía no respondió de inmediato. Lo miró fijamente, buscando señales de mentira. Pero no encontró arrogancia. No encontró soberbia. Solo culpa, y algo que parecía sincero. 1 hora. Los sábados. En el parque. Si llegas 1 minuto tarde, no vuelves a verlos. Leonardo sonrió, con los ojos brillando. Gracias. Ella cerró la puerta sin más. Apoyó la espalda contra la madera, con Lucas en brazos, y cerró los ojos. No estaba segura de haber hecho lo correcto. Pero había algo que sí sabía, ya no tenía miedo. Había sobrevivido a la peor tormenta, y ahora, si otra llegaba,
estaba lista para enfrentarse a ella. Porque ya no era solo Sofía. Era madre. Era raíz. Era hogar. Y nada ni nadie podría volver a romperla como antes. Apenas amaneció, su estómago se llenó de una ansiedad punzante, como si algo dentro de ella estuviera peleando por salir. Intentaba convencerse de que era solo una visita, una hora, un parque. Nada más. Pero por más que lo repetía, su respiración se aceleraba cada vez que miraba el reloj. Amelia la observó desde la puerta de la cocina, con los brazos cruzados y los ojos llenos de silencio. No tienes que hacerlo si no estás lista, dijo, sin juzgar. Sofía, arrodillada junto a las mochilas de los niños, cerró el cierre de una con fuerza. No lo hago por mí, respondió. Lo hago por ellos. Quiero ver cómo reaccionan. Quiero saber si sienten algo. ¿Y si lo sienten? Sofía la miró por un largo momento. Luego, volvió la vista hacia la ventana, donde los primeros rayos del sol se filtraban entre las cortinas. Entonces, tendré que aceptar que no puedo borrar su mitad. Media hora después, caminaba hacia el parque con los niños. Los tres bien abrigados, con gorritos de lana tejidos por Amelia. Daniel iba en el cochecito doble junto a Mateo, y Lucas, como siempre, aferrado a su mano con la mirada curiosa y el paso inquieto. Cuando llegaron, el parque estaba casi vacío. Era temprano, el aire aún conservaba el frío de la madrugada. Sofía se sentó en una banca de madera, mientras los pequeños jugaban en la arena húmeda. Y entonces lo vio. Leonardo, de pie, a unos metros, con una mochila colgada al hombro y una expresión tan tensa como la suya. Se acercó lentamente, como si temiera espantar algo frágil. «Buenos días», dijo con voz baja. «Llegaste a tiempo», respondió ella, sin mirarlo del todo. «Es un buen comienzo». Leonardo se agachó frente a los niños, que lo observaban con esa mezcla de timidez y asombro que solo tienen los que aún no comprenden del todo lo que sienten. «Hola, chicos, soy Leo. Solo Leo. ¿Puedo jugar con ustedes?» Daniel fue el primero en acercarse. Le ofreció una pala de juguete, sin decir nada. Leonardo la tomó con una sonrisa que parecía contener el mundo entero. «Gracias, campeón. ¿Hacemos un castillo?» Mateo se quedó a un lado, observando. Lucas, como era de esperarse, no lo soltó con la mirada ni un solo segundo. Sofía se mantenía en silencio. Atenta. Observando cada gesto, cada reacción, como si estuviera midiendo el daño que esa escena podría causar. Pero algo dentro de ella se rompió cuando escuchó la risa de Daniel. Era pura. Libre. Como si no existiera más que ese momento. Leonardo cavaba la arena con los niños, se ensuciaba las manos, se agachaba sin temor a arrugar la ropa. Se reía. Se equivocaba. Y, sobre todo, se permitía ser visto sin máscaras. Pasaron los minutos. 50. 55. Sofía miró el reloj y se levantó. Se terminó el tiempo. Leonardo alzó la mirada. Parecía que se le hubiera escapado algo entre los dedos. Claro, sí. Gracias. De verdad, gracias por esto. Sofía comenzó a guardar los juguetes. Leonardo ayudó en silencio, sin invadir. Cuando terminaron, ella se puso de pie con Lucas en brazos. ¿Vas a venir el próximo sábado? Si tú me dejas, respondió, estaré aquí cada semana. Puntual. Y sin esperar nada más que esto. Ella asintió. Nada más. Los siguientes sábados se volvieron parte de una rutina extraña. Y cada uno era diferente. A veces, los niños lo recibían con sonrisas. A veces con indiferencia. En una ocasión, Mateo le lanzó arena en los zapatos y Sofía no dijo nada. Quería ver cómo reaccionaba. Leonardo se agachó, limpió la arena y rió con suavidad. Eso fue una declaración de guerra, ¿eh?
Le dijo al niño, que lo miró serio por 2 segundos, y luego rió también. Poco a poco, sin presionar, sin prometer nada, Leonardo fue haciéndose espacio. En las risas. En los juegos. En las miradas de curiosidad que se volvían afecto. Sofía lo veía todo con el corazón en un hilo. Una tarde, mientras caminaban de regreso a casa, Lucas tomó su mano y preguntó con voz bajita, ¿quién es Leo, mamá? La pregunta la detuvo en seco. No estaba lista. No aún. Se agachó frente a él, le acomodó el gorrito, y respondió con la voz más serena que encontró, es un amigo. Uno que quiere conocerte. ¿Por qué no estaba antes? Sofía tragó saliva. La sinceridad de los niños era como una luz sin filtros. Porque no sabía cómo llegar. Pero ahora, está aprendiendo. Lucas lo pensó. Luego asintió, como si con eso bastara. Sofía siguió caminando, pero sus pasos eran más pesados. Esa pregunta la había perseguido durante 3 años. Y ahora, salía de la boca de uno de sus hijos. Esa noche, escribió en su cuaderno, hoy Lucas me preguntó por su padre sin saber que lo hacía. No sé si hice bien en mentirle, o si le hice un favor. Lo único que sé es que, mientras los vea reír, seguiré haciendo todo lo posible por proteger sus corazones, incluso de la verdad. Pero esa verdad, tarde o temprano, vendría. Porque el vínculo entre Leonardo y los niños empezaba a formarse, lento, pero firme. Y lo que Sofía aún no sabía, era que, en el fondo de aquel hombre que jugaba castillos de arena, una decisión se estaba gestando. Una que pondría a prueba todo lo que había prometido. Y que cambiaría el rumbo de sus vidas, para siempre. No, 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 susurró, alzándolo con urgencia. Tranquilo, mi amor, ya estoy contigo. Despertó a Amelia con un golpe de voz y, sin pensarlo 2 veces, envolvió a Mateo en una manta y corrió al hospital más cercano, mientras Amelia quedaba al cuidado de los otros 2. La sala de urgencias olía a desinfectante y espera. ¿Nombre del niño?, preguntó una enfermera con tono rutinario. Mateo Álvarez, respondió, jadeando. Tiene 3 años, fiebre alta, no responde como siempre, por favor, ayúdenlo. La enfermera asintió y lo llevaron de inmediato. Sofía se quedó sola en la sala, abrazando la manta vacía. Miraba la puerta por donde se lo llevaron como si al hacerlo pudiera acortar el tiempo. 1 hora. 2. Finalmente, un médico salió. ¿Familia de Mateo Álvarez? Aquí. Soy su mamá, dijo, poniéndose de pie como un resorte. Está con una infección respiratoria severa. Inició como algo leve, pero se complicó rápidamente. Necesitaremos dejarlo en observación, posiblemente en cuidados intermedios. Está estable, pero hay que monitorearlo de cerca. Sofía sintió que el mundo se le partía bajo los pies. ¿Puedo verlo? Sí, pero solo unos minutos por ahora. Entró al cuarto y lo encontró dormido, con oxígeno en la nariz, tan pequeño entre sábanas tan blancas. Parecía más frágil que nunca. Se sentó junto a él, le acarició el cabello y le susurró, «Te vas a poner bien, mi vida. Mamá está aquí. No te vayas a ningún lado, no sin mí». Esa noche no volvió a casa. Amelia le llevó una muda de ropa y noticias de los otros 2 niños. Están bien, no te preocupes. Extrañan a Mateo, pero están tranquilos. Gracias, Amelia, dijo Sofía con los ojos agotados. No sé qué haría sin ti. Pasaron 3 días. Mateo respondía lentamente, pero no mejoraba del todo. Las ojeras en el rostro de Sofía crecían. Dormía en una silla, comía poco, vivía pendiente de los monitores. El cuarto era frío. Las máquinas pitaban con su lenguaje propio. Y ella, cada noche, le leía cuentos al oído, aunque él apenas abría los ojos. Fue al 4.º día que alguien tocó la puerta. Sofía, con el cabello recogido en un moño desordenado, levantó la vista.
¿Se puede? Era Leonardo. Ella se puso de pie, con el instinto protector al máximo. ¿Qué haces aquí? Amelia me llamó. Me dijo que Mateo estaba mal, y que tú no habías comido ni dormido en días. Sofía apretó la mandíbula. No quería llorar. No delante de él. Estoy bien. No, no lo estás, dijo él, entrando lentamente. Y eso está bien. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. No necesito tu compasión, Leonardo. No ahora. Él se acercó a la cama. Miró a Mateo, con tubos, cables y el pecho que subía y bajaba despacito. Tragó saliva, visiblemente conmovido. ¿Puedo tocarlo? Sofía dudó. Luego asintió. Leonardo le acarició la mano con una ternura que ella no recordaba en él. Hola, campeón, soy yo, susurró. No me conoces mucho, lo sé. Pero estuve pensando en ti todo este tiempo. Y no sabes lo orgulloso que estoy de ti. Sofía apartó la mirada. No quería romperse. Pero lo que más temía, empezó a pasar. Verlo ahí, tan presente, tan humano, tan dispuesto. Él se giró hacia ella. Déjame ayudarte. No solo con él. Con todo. Estás cargando esto sola desde hace años. No es justo. ¿Y qué sabes tú de justo? Espetó ella, sin levantar la voz, pero con los ojos llenos de dolor. Lo justo hubiera sido que estuvieras ahí, cuando me dijeron que tal vez no sobreviviría al parto. Lo justo hubiera sido que me acompañaras en cada madrugada que uno de ellos no dejaba de llorar. Lo justo era no tener que inventar cuentos para explicar por qué no tenían un papá. Leonardo cerró los ojos, como si sus palabras le dolieran físicamente. Lo sé. Cada noche me repito eso. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo estar aquí, ahora. Aunque sea tarde. Ella respiró hondo. Caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena al universo que se derrumbaba dentro de esa habitación. No confío en ti, Leonardo. No confío, pero por alguna razón, cuando te vi entrar, sentí alivio. Entonces déjame ganarme ese alivio. Déjame estar aquí. Aunque solo sea para que tú descanses una hora. Para que comas algo caliente. Sofía se giró hacia él. Su rostro era el retrato del agotamiento, del miedo, de la culpa. Una hora, dijo, como aquella vez en el parque. Solo una. Leonardo asintió, sin condiciones. Una hora. La mejor de mi vida. Y ella salió del cuarto. Caminó por el pasillo del hospital con el corazón en llamas. Se sentó en la cafetería con una bandeja en las manos. Pero antes de dar el primer bocado, lloró. Lloró como no lo hacía desde el día en que supo que estaba embarazada. Porque aunque no sabía qué futuro le esperaba, algo había cambiado. Leonardo había llegado en el momento más inesperado. Y esta vez, no se había ido. Leonardo estaba sentado en la misma silla en la que ella había dormido durante días. Tenía a Mateo en brazos, acunándolo con una delicadeza que desmentía sus antiguas durezas. Cantaba muy bajito, apenas un murmullo que acariciaba el silencio del hospital. Mateo dormía. Al verla, Leonardo alzó la vista. No dijo nada. Solo le sonrió. Sofía sintió un nudo en el pecho. Algo se le rompió, pero no era dolor. Era una mezcla desconcertante de alivio, tristeza, y una ternura que no se atrevía a nombrar. Se quedó dormido hace unos minutos, dijo él, en voz baja. Tiene el ceño igual al tuyo cuando está incómodo. Ella soltó una risa apagada, entre lágrimas contenidas. Sí, siempre frunce así la frente antes de llorar. Es fuerte, como tú. Sofía se sentó al borde de la cama, observando cómo el pecho de su hijo subía y bajaba con calma. Luego, miró a Leonardo.
Gracias por quedarte. Gracias por dejarme. Por un momento, no hablaron. Solo compartieron ese espacio extraño de reconciliación muda, donde nada se promete, pero todo empieza a cambiar. ¿Cómo están Daniel y Lucas?, preguntó ella, acariciando la frente de Mateo. Bien. Amelia se quedó con ellos. Les llevé libros para colorear y un pastel de chocolate. Daniel lo devoró. Lucas me lanzó una cucharada en la cara. Me lo merecía. Sofía no pudo evitar reír. Esa imagen, tan doméstica, tan simple, era lo más cerca que habían estado de parecer una familia. ¿Te molesta que lo intente?, preguntó él, de pronto. Ella levantó la mirada, desconcertada. ¿Intentar qué? Esto. Ser padre. No uno perfecto, pero uno real. Estar presente, acompañarte cuando me dejes, ser alguien que ellos puedan reconocer sin resentimiento. ¿Y por qué ahora, Leonardo? Él se tomó unos segundos antes de responder. Porque cuando los vi por primera vez, sentí una punzada tan honda que casi me arrodillo ahí mismo. Porque cuando toqué la manita de Mateo hoy, entendí lo que era el miedo de verdad. Y porque cada vez que me dejas quedarme un poco más cerca, siento que todavía no es tarde para ser alguien mejor. Sofía lo miró, y esta vez no vio al hombre que la había herido. Vio a alguien reconstruido, cubierto de cicatrices. Vio el mismo rostro, pero con otros ojos. No sé si puedo perdonarte, susurró. No porque no quiera, sino porque todavía duele. No te pido que lo hagas, respondió. Solo que no me cierres la puerta del todo. Mateo se movió entre sus brazos, y Leonardo lo ajustó con torpeza, asustado de incomodarlo. Sofía estiró las manos y lo tomó con suavidad. Déjame, dijo. Yo sé cómo calmarlo. Al recibirlo, Mateo se acomodó automáticamente en su pecho, y el cuarto se llenó de un silencio dulce. ¿Te quedarás esta noche?, preguntó ella, sin mirarlo. Leonardo la observó con un dejo de sorpresa. ¿Me dejarás? No por ti. Por él. Entonces sí, respondió. Me quedaré. Y mañana, y cada vez que lo necesiten. Así sea desde la sala de espera. Pasaron la noche en turnos. Sofía dormía a ratos, por primera vez sin la tensión de tener que estar sola. Leonardo la despertaba si Mateo se movía, y ella, en automático, se levantaba y lo atendía. A la mañana siguiente, el médico les dio buenas noticias. Está respondiendo al tratamiento. Si sigue así, en 2 días podremos darlo de alta. Sofía respiró aliviada, con lágrimas de puro agotamiento. Gracias, dijo al doctor. Gracias de verdad. Al salir, Leonardo propuso, ¿puedo llevar a Daniel y Lucas al parque mientras tú descansas? Aunque sea 1 hora. Sofía dudó. Nunca los había dejado solos con nadie, mucho menos con él. Lo miró con atención. En sus ojos no había urgencia ni presión, solo esa quietud nueva que empezaba a nacer en él. Está bien. Pero si uno se raspa la rodilla, te lo juro, lo llevaré al hospital, firmaré su ingreso y me declararé culpable, bromeó él. Ella le lanzó una mirada, entre seria y divertida. Ni se te ocurra darles dulces antes de comer. Anotado, dijo, sonriendo. Cuando regresó 3 horas después, venía con Lucas dormido en brazos, Daniel cantando una canción inventada y una pequeña flor entre los dedos. Es para ti, mamá, dijo Daniel, estirando la mano. La encontró papá. Sofía se congeló. Papá. No sabía si corregirlo, si dejarlo pasar, si llorar. Solo lo abrazó. Esa noche, volvió a escribir en su cuaderno, hoy lo llamaron papá. Y no sentí rabia, solo miedo. Miedo de que vuelva a desaparecer. Pero también sentí otra cosa. Una chispa. Como si después de tanto andar sola, una parte del camino, al fin, empezara a iluminarse.
Porque tal vez, solo tal vez, el amor no siempre vuelve como lo esperas. A veces, vuelve con los ojos bajos, las manos vacías, y el corazón rendido. Y a veces, eso también es una forma de redención. Sofía lo observaba jugar desde la puerta, con una taza de té entre las manos, y por primera vez en mucho tiempo, sonreía sin miedo. Pero esa calma, como casi siempre en su vida, fue apenas un respiro. Una tarde de sábado, mientras Leonardo llegaba puntual como cada semana, Sofía recibió una carta. El sobre era blanco, sin remitente. Adentro, un documento impreso, una citación legal. Ella lo leyó varias veces, sin entender. Su corazón empezó a latir con fuerza. Era un aviso de reconocimiento de paternidad formal, acompañado de una solicitud de derechos legales. El mundo se le detuvo. Esa noche, esperó a que los niños durmieran, y lo llamó. Leonardo respondió en el segundo timbre, con voz cansada pero serena, ¿todo bien? ¿Tú me estás demandando? Hubo un silencio tenso. Sofía, ¿tú me estás demandando? Repitió, ahora con la voz quebrada. No es una demanda. No quiero quitarte nada. No quiero la custodia. Solo, quiero que la ley me reconozca como su padre. Quiero darles mi apellido, mi nombre. Darles derechos. Seguridad. ¿Seguridad? ¿Después de haberme dejado como un trapo sucio? ¿Después de borrarme de tu vida? ¿Ahora vienes a hablar de nombre, de derechos? No lo hice a tus espaldas. Iba a decírtelo. Lo planeé 1000 veces, pero no encontré cómo. No necesitabas encontrar cómo. Solo necesitabas respeto. Solo necesitabas confiar en mí. Leonardo respiró hondo al otro lado de la línea. Su voz bajó, como si cargara con un peso que no sabía poner en palabras. Tengo miedo. Miedo de que si algún día me pasa algo, ellos queden sin protección. De que legalmente no exista para ellos. No quiero arrebatarte nada, Sofía. Lo juro. Solo quiero ser responsable, aunque sea tarde. ¿Y tú crees que esto no me rompe? Respondió ella con los ojos llenos de lágrimas. Me dejaste con 3 bebés prematuros en los brazos. Me hiciste sentir inútil, invisible. Y ahora vas a los juzgados para que te reconozcan como el padre que jamás fuiste. Estoy intentando reparar algo irremediable, dijo él, con la voz quebrada. Ya no sé cómo hacerlo bien, pero lo intento. Sofía no dijo más. Cortó la llamada. Y entonces, rompió en llanto. No era rabia. Era tristeza. Era agotamiento. Era sentirse traicionada otra vez por quien empezaba a reconstruir su lugar en su vida. Amelia la encontró llorando en la cocina, con el rostro entre las manos. ¿Qué hizo ahora? Me va a llevar a juicio. Para reconocer a los niños. Amelia frunció el ceño. ¿Y eso es malo? No sé. No sé qué pensar. Siento que todo lo que habíamos logrado se está cayendo. Sofía, dijo la anciana, sentándose junto a ella. Sé que esto duele. Pero ese hombre, no es el mismo que te dejó. ¿Y si es todo una actuación? ¿Y si, una vez que tenga derechos, se los lleva lejos? No va a poder, dijo Amelia con firmeza. Porque los niños te tienen a ti. Y tú eres su hogar. Nadie puede arrebatar un hogar que está vivo. Sofía sintió, pero las palabras no bastaban para apaciguar el miedo que crecía dentro de ella. Días después, en la primera audiencia, Leonardo estaba allí. De pie, con el traje viejo, con la mirada firme pero llena de respeto. No llevó abogado. El juez los observó a ambos. Señor Álvarez, ¿usted desea el reconocimiento de paternidad sobre los menores Daniel, Mateo y Lucas? Sí, su señoría. ¿Y solicita la custodia? No. Solo reconocimiento y derechos. No quiero alejarlos de su madre. Solo quiero,
ser oficialmente parte de sus vidas. Sofía lo miraba sin hablar. Y por un momento, su mente viajó a 3 años atrás. A ese hombre que cerró la puerta sin mirar atrás. No era él mismo. El juez volvió hacia ella. Señora Salgado, ¿usted se opone? Ella tragó saliva. No me opongo al reconocimiento. Pero sí a cualquier intento de compartir decisiones sin demostrar primero estabilidad. Mis hijos necesitan presencia, no documentos. El juez anotó en silencio. Tomaremos en cuenta a ambas partes. Se requiere una prueba de ADN para completar el proceso legal, aunque por la naturaleza del caso, no parece necesaria. ¿Ambos están de acuerdo? Sí, dijeron al mismo tiempo. Afuera del tribunal, el aire era espeso. Sofía salió primero. Leonardo la siguió con pasos cautelosos. Gracias por no negarlo. Ella se giró con el rostro endurecido. No lo hice por ti. Lo hice porque mis hijos merecen la verdad. Pero que tengas un papel no significa que tienes un lugar. Lo sé. Y voy a ganármelo, aunque me tome el resto de mi vida. Sofía lo miró con ojos cansados. Eso, ya no depende de ti. Y se fue. Pero mientras caminaba sola por la acera, algo dentro de ella, muy, muy profundo, comenzó a quebrarse. No en dolor, sino en duda. Porque a veces, el pasado regresa para destruir. Pero otras veces, regresa para enseñar que incluso lo roto, puede empezar a sanar. 3 coincidencias perfectas. 3 vidas conectadas por la misma sangre. 3 hijos que, por ley y naturaleza, llevaban en su interior la mitad de un hombre que solo ahora intentaba ser padre. Sofía recibió los resultados en la clínica, sola, con los dedos temblorosos. Ya lo sabía. Lo había sabido desde el primer día. Pero verlo impreso en un papel, sellado, validado por un sistema que ignoró su dolor durante años, fue un golpe silencioso que le apretó el pecho. Caminó por los pasillos del hospital sin rumbo, con los sobres bajo el brazo. En su interior, una tormenta que no sabía cómo nombrar, no era rabia, tampoco alivio. Era algo más profundo, como si la vida le recordara que todo, absolutamente todo, terminaba regresando. Cuando llegó a casa, Amelia le preparó un té sin preguntar nada. Sabía que esas noticias no se digieren con palabras. ¿Él ya sabe? Preguntó, al fin, mientras revolvía el azúcar en la taza. No. Pero seguro lo recibirá hoy. ¿Y tú? Sofía se encogió de hombros. Yo, estoy agotada, Amelia. Agotada de luchar contra todo. Contra lo que siento, contra lo que viví, contra lo que podría pasar. Amelia la miró con compasión. A veces, hija, el cuerpo pide descanso, pero el corazón todavía quiere respuestas. ¿Y si nunca llegan? Entonces aprenderás a vivir con el eco. Pero no te adelantes. Aún hay caminos que no has visto. Esa misma noche, Leonardo la llamó. Lo tengo, dijo, sin rodeos. Ya lo sabía, respondió ella con frialdad. Sofía, sé que es tarde para decir esto, pero, gracias por no haberme escondido la verdad. No fue por ti. Fue por ellos. Nunca merecieron cargar con un silencio que no les pertenecía. Quiero hablar contigo. En persona. No por los niños. No por el proceso. Por nosotros. Ella dudó. Cerró los ojos, como si eso le permitiera escuchar su propia intuición. Algo dentro de ella temblaba. Mañana. Pero en el café frente al hospital. 1 hora. Nada más. Gracias. Colgó antes de que él pudiera agregar otra palabra. Al día siguiente, se arregló con sobriedad. Una blusa blanca, un suéter gris, cabello recogido. Se miró al espejo antes de salir y no reconoció a la mujer reflejada. Era más fuerte. Más firme. Pero también más cansada.
Leonardo ya estaba esperándola cuando llegó. Había pedido un té para ella, como si todavía supiera sus costumbres. Ella se sentó sin saludar, con los dedos entrelazados sobre la mesa. Dilo. Él tardó un momento en responder. No quiero pelear más contigo. No vine a justificarme. Sé que arruiné todo. Sé que te destruí, y que no estuve cuando más me necesitabas. Pero hay algo que no he dejado de preguntarme. ¿Qué? ¿En algún momento, me amaste de verdad? Sofía sintió un golpe seco en el pecho. ¿En serio eso te importa ahora? Sí, respondió, sin apartar la mirada. Porque si alguna vez lo hiciste, entonces aún queda algo de lo que destruí. Y quiero pedirle perdón, aunque ya no me pertenezca. Ella bajó la mirada. Respiró hondo. Recordó noches abrazada a la almohada, esperando que él volviera. Recordó las veces que soñó con sus hijos antes de saber que existían. Recordó su rostro, antes de volverse cruel. Sí, Leonardo. Te amé. Con cada parte de mí. Te defendí cuando todos me decían que te alejaras. Creí en ti incluso cuando ya no creías en nosotros. Él cerró los ojos. Tragó saliva. No lo dijo, pero una lágrima se asomó en su rostro. Sofía no la ignoró. Pero tampoco la consoló. Y eso me hizo pedazos. Lo sé. Tanto, que me prometí nunca volver a amar con los ojos cerrados. Leonardo se inclinó hacia ella, con los codos sobre la mesa. No quiero que me ames, Sofía. No es eso. Solo quiero saber si, algún día podré recuperar tu confianza. No como pareja. Como ser humano. Ella lo miró. Lenta, profunda, cansada. Eso, depende de lo que hagas cuando ya no estés mirándome. Él asintió. Entonces seguiré ahí. Aunque no me veas. Aunque tardes años en mirarme sin rencor. Voy a seguir. Se levantó, dejó el pago en la mesa y la miró una última vez. Gracias por amarme. Incluso cuando yo no lo merecía. Y se fue. Sofía se quedó sola. Con la taza en las manos. Con el corazón agitado. Y por primera vez, entendió que el perdón no siempre es una puerta, a veces es una grieta. Y a veces, por esa grieta entra la luz. Y eso, la inquietó. Al principio pensó que había entendido su lugar. Que se había resignado a lo que ella marcó como límite. Pero luego, con el paso de los días, comenzó a sentir un vacío extraño. Como si algo en su rutina faltara. Como si la ausencia que antes había exigido, ahora se sintiera demasiado silenciosa. Una tarde, mientras recogía los juguetes del jardín, Daniel se acercó con una expresión seria, como si algo importante estuviera por decir. Mamá. ¿Leo se fue? Sofía se congeló. ¿Por qué preguntas eso? Porque no vino el sábado. Y hoy es miércoles, y no vino a vernos tampoco. Lucas, que jugaba en la tierra, levantó la cabeza y agregó, yo hice un dibujo para él. Pero no está. Sofía tragó saliva. Sus hijos, sin saberlo, empezaban a echar de menos a un hombre que apenas estaban conociendo. Un hombre que, sin permiso, se había metido en sus corazones. Tal vez está ocupado, dijo, acariciándoles el cabello. Pero seguro pronto sabremos de él. Esa noche, cuando los niños dormían, el silencio se volvió insoportable. El teléfono no sonaba. Ningún mensaje. Ningún rastro. Sofía, contra su voluntad, abrió el chat de Leonardo. Última conexión, hace 5 días. Revisó sus redes. Nada nuevo. No había publicaciones, ni reacciones. Todo estaba, en pausa. Algo no estaba bien. Fue Amelia quien lo confirmó 2 días después. Fui al refugio, y no está. ¿Cómo que no está? Se fue sin decir a dónde.
Nadie sabe si se enfermó, si se fue a otra ciudad. Dejó su cama hecha, sus cosas guardadas en una caja, y una nota. Sofía sintió como el corazón le golpeaba el pecho. ¿Qué nota? Amelia sacó un papel doblado de su bolso. Lo puso sobre la mesa. Es para ti. Sofía tardó en abrirla. Temblaba. Sus dedos sudaban. Cuando al fin lo hizo, la letra de Leonardo la atravesó como un susurro conocido. Sofía, no desaparezco por cobardía, sino por respeto. Siento que he invadido más de lo que debía. Que mis pasos te removieron heridas que aún no cierran. Quería darles mi apellido. Quería que me recordaran por algo más que por el silencio. Pero no quiero imponerme. No más. Si algún día crees que mis hijos pueden conocerme sin dolor, aquí estaré. Si nunca llega ese día, igual estaré, aunque sea desde lejos. Gracias por no esconderme el milagro. Gracias por ser todo lo que yo no supe ser a tiempo. Cuídalos por los dos. L. Sofía apretó la nota contra el pecho y rompió en llanto. No uno desesperado, uno triste. Doloroso. Silencioso. Como cuando se despide algo que nunca fue del todo tuyo, pero igual duele perder. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en la sala, con los juguetes dispersos a su alrededor, escuchando el tic-tac del reloj como si el tiempo le dijera que ya era tarde. A la mañana siguiente, los niños la encontraron dormida en el sofá. Daniel se subió sobre ella y susurró, ¿hoy sí viene Leo? Sofía lo abrazó fuerte. Y por primera vez, no supo qué responder. No lo sé, mi amor, dijo con un hilo de voz. No lo sé. Ese día escribió en su cuaderno, ahora entiendo lo que realmente temía, no era que volviera a romperme. Era que, por fin, se fuera, y que su ausencia se sintiera como parte de nosotros. Porque a veces, el arrepentimiento llega con forma de hombre nuevo. Y otras veces, se va sin hacer ruido, dejando solo la pregunta, ¿y si hubiera sido diferente? Los días eran más lentos. Las risas de los niños seguían, pero Sofía notaba algo distinto en ellas. Menos ruidosas. Menos despreocupadas. Daniel ya no preguntaba por Leo. Solo lo dibujaba. Lo hacía con crayones, siempre al lado de tres figuras más pequeñas. En algunos dibujos lo ponía con alas. En otros, con un corazón enorme en el pecho. Lucas, más callado que nunca, dormía con la camiseta que Leonardo había olvidado en la última visita. Y Mateo, lo buscaba en los bancos del parque cada sábado, sin decir una palabra. Sofía cargaba con ese silencio como si llevara un saco de piedras atado al pecho. Una tarde, mientras recogía la ropa del tendedero, su celular vibró. Era un número desconocido. Dudó, pero respondió. «Hola. ¿Sofía Salgado?», preguntó una voz femenina, amable pero urgente. «Sí, ¿quién habla?». «Mi nombre es Isabel, soy enfermera en la Clínica Santa Marta. El señor Leonardo Álvarez ingresó hace 4 días, dejó su teléfono con su contacto como persona de confianza. Acaba de despertar». El mundo se le detuvo. El aire se volvió denso, espeso. ¿Qué le pasó? Accidente. Golpe en la cabeza. Estuvo en observación. No respondía. No llevaba identificación completa, solo el teléfono. Sofía sintió que las piernas no le respondían. ¿Puedo verlo? Por supuesto. Él preguntó por usted. 1 hora más tarde, estaba frente a la puerta de una habitación blanca, con olor a desinfectante y silencio de pasillos de hospital. Su corazón latía como si corriera. Sus manos sudaban. Dudó. ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué no se fue como él se había ido? Pero empujó la puerta. Leonardo estaba en la cama. El rostro pálido, una venda en la frente, los ojos cerrados. Parecía dormir. Pero al sentirla, abrió los ojos.
Sabía que vendrías, murmuró. Sofía se acercó, sin saber si quería abrazarlo o gritarle. ¿Qué te pasó? No lo sé bien. Me desmayé en la calle. Me golpeé la cabeza. Estuve inconsciente. Cuando desperté, solo podía pensar en ti. En ellos. Ella se quedó de pie, al lado de la cama, sin sentarse, como si no pudiera ceder ni un centímetro más. ¿Por qué desapareciste? Leonardo suspiró. Miró al techo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque pensé que mi presencia te hacía daño. Que remover el pasado solo te dolía más. Porque cuando te vi tan fuerte, tan llena de amor por los niños, sentí que sobraba. Sofía bajó la mirada. No quería llorar. Pero las palabras le rompieron algo por dentro. Te fuiste sin despedirte. Sin pensar que ya no eras solo una sombra del pasado. Que ellos, ya te habían hecho un lugar. No lo sabía, susurró él. No sabía cuánto me necesitaban, hasta que sentí que no volvería a verlos. Sofía, tuve miedo de morir sin haberlos abrazado una vez más. Ella se sentó al fin, despacio. Lo miró con los ojos llenos de un dolor calmo, resignado. Tú no entiendes, ellos te esperaban cada sábado. Lucas duerme con tu camisa. Daniel no deja de dibujarte. Mateo aún busca tu voz. Y yo, hizo una pausa, su voz temblaba, yo no sé cómo explicarles otra ausencia. Leonardo rompió en llanto. Ya no como antes. Esta vez, sin contención, sin vergüenza. Como un niño perdido que por fin entendía el daño que había causado. No quería hacerles eso. A ninguno. Me odié tanto por haberme ido, y más aún por no haber tenido el valor de quedarme. Entonces quédate, dijo Sofía, con la voz rota. Pero de verdad. Quédate cuando haya fiebre. Cuando haya miedo. Cuando no te llamen. Quédate aunque no te lo pidan. Él asintió, tomándola de la mano. No quiero más huidas. No quiero más silencios. Solo quiero ser lo que no supe ser. Ella lo miró, con lágrimas cayéndole por las mejillas, pero sin romperse. No tengo respuestas para ti. Ni promesas. Pero si vuelves, tendrás que volver con todo. Con la verdad. Con paciencia. Con el corazón abierto. Lo haré, susurró él. Si me das una última oportunidad. Sofía lo miró, largo. Profundo. Luego se levantó. No será la última. Será la única que cuente. Y se fue. No como una despedida. Sino como quien deja la puerta entreabierta, para ver si, esta vez, alguien decide entrar y quedarse. Pero lo que no esperaba, al llegar frente a la pensión, fue encontrar los 3 pares de ojos más intensos que había visto jamás, esperándolo en la entrada. Daniel, Mateo y Lucas estaban sentados en los escalones, con Amelia detrás de ellos, como una madre loba custodiando a sus cachorros. Los niños tenían dibujos en las manos y una expresión de duda, como si no supieran si debían correr o esconderse. Leonardo se detuvo. El corazón le latía tan fuerte que creyó que lo escucharían desde donde estaban. Respiró hondo, dio un paso, y se arrodilló. «Hola, mis valientes», dijo con voz temblorosa. «¿Se acuerdan de mí?» Ninguno respondió al principio. Pero fue Mateo, el más callado, quien caminó lentamente hacia él, con un dibujo arrugado en la mano. Se lo extendió sin decir palabra. Leonardo lo abrió. Era un dibujo de una cama, una cabeza vendada y 3 niños abrazando a un hombre dormido. Él sonrió, con lágrimas cayéndole por la cara. ¿Esto lo hiciste tú? Mateo asintió. Leonardo lo abrazó con ternura. Daniel se acercó corriendo, con una flor en la mano. La guardé para ti. No se murió. Leonardo la tomó como si fuera un tesoro. Gracias, campeón.
Lucas se mantuvo al fondo, con el ceño fruncido, los brazos cruzados. Era el que más sentía. El que más observaba. El que más había sufrido su ausencia. Leonardo se levantó, fue hasta él, se agachó a su altura. ¿Te enojaste conmigo? Lucas no respondió. Pero bajó la mirada. Un silencio cargado de verdad lo envolvió todo. Tienes razón en estarlo, dijo Leonardo, con la voz rota. Yo también estoy enojado conmigo. Sofía apareció entonces en la puerta. Llevaba el cabello suelto, ropa sencilla, y la mirada más firme que él recordaba. Puedes entrar. Él levantó la vista. No supo si estaba soñando. ¿Estás segura? No te estoy invitando a quedarte. Pero hoy es sábado. Y ellos no deberían crecer sintiendo que el abandono es algo que se repite. Leonardo entró. Amelia sirvió jugo, puso galletas en la mesa. Los niños se sentaron en el suelo. Sofía se quedó en la cocina, observando de lejos, sin intervenir. Él se sentó en la alfombra con ellos, los escuchó hablar de dinosaurios, de arañas, de una nube que parecía un dragón. Rieron. Gritaron. Lucas, poco a poco, fue cediendo. Se sentó más cerca. Lo empujó suavemente. Y cuando Leonardo hizo un sonido exagerado de caída, soltó una carcajada. Una de verdad. Sofía, desde la cocina, se cubrió la boca. Sus ojos brillaban. Más tarde, cuando los niños dormían, Leonardo se quedó en la sala. Ella entró con una manta en las manos. No hay más camas, dijo, dejándola en el sofá. Pero este sillón es decente. Él la miró. No necesito más que esto. Estar aquí, ya lo es todo. Mañana puedes irte, si quieres. ¿Y si no quiero? Sofía bajó la mirada. El silencio los envolvió por segundos largos. Entonces tendrás que seguir probándomelo. Día tras día. Sin promesas vacías. Sin desaparecer. Porque no te volveré a perdonar una segunda vez. No necesito que lo hagas. Solo, que me dejes quedarme. Ella asintió. Fue hacia la puerta, y antes de salir, dijo sin girarse, hasta mañana, Leo. Él cerró los ojos. Sonrió. Y se dejó caer en el sillón como si, por primera vez en años, pudiera dormir en paz. Porque esa noche, no se fue. Y a veces, quedarse, también es una forma de amar. Dormía en el sofá, se despertaba con el primer llanto, preparaba biberones sin que nadie se lo pidiera, lavaba la ropa sin hacer ruido. Aprendió a calentar mamaderas con una mano mientras sostenía a Mateo con la otra. Llevaba a Daniel al jardín de infantes. Se sentaba a leer con Lucas cada tarde. No pedía espacio. No exigía lugar. Solo estaba. Y Sofía, observaba. Al principio con recelo, luego con distancia, y poco a poco, con una mezcla de ternura y miedo. Porque lo veía cansado, sí. Pero también presente. Lo veía inseguro, pero no ausente. Lo veía equivocarse, pero nunca rendirse. Una noche, después de que acostaron a los niños y la casa quedó en silencio, Sofía bajó con una manta en las manos. Leonardo ya estaba acostado en el sofá, con el brazo cubriendo los ojos. Leo, dijo, desde la puerta. Él se sentó de golpe. ¿Pasa algo? No, respondió ella. Solo, quería hablar. Se acercó, con la manta doblada. Se sentó en la butaca frente a él. Hoy Lucas me preguntó si íbamos a vivir todos juntos para siempre, dijo, con una sonrisa cansada. ¿Y qué le dijiste? Que no lo sabía. Leonardo desvió la mirada. Yo tampoco lo sé. Solo sé que, quiero merecer estar aquí. Sofía lo miró fijamente. ¿Por qué no volviste a desaparecer cuando tuviste la oportunidad? Él se rió, triste. Porque no puedo.
porque cada vez que los miro, siento que mi vida anterior fue una mentira. Que todo lo que creí importante, no era nada comparado con esto. Ella asintió, abrazándose a sí misma. Yo también tengo miedo, ¿sabes? ¿De mí? De ti, de mí, de ellos. De volver a construir algo que no resista otra tormenta. Leonardo la miró con ojos sinceros. Si algún día te caes, yo me quedaré abajo contigo. No me iré. No esta vez. ¿Y si te equivocas? Entonces me levantaré contigo. No estoy aquí por redención. Estoy aquí por amor. Ella cerró los ojos. Sus labios temblaron. No sé si puedo volver a confiar. No te lo pido. Solo, déjame demostrarte que puedes hacerlo cuando estés lista. En ese instante, se escuchó un llanto suave desde el cuarto de los niños. Era Daniel. Sofía se levantó instintivamente, pero Leonardo la detuvo con una sonrisa. Yo voy. Ella se quedó sola, de pie en medio del silencio, escuchando cómo él subía las escaleras, cómo murmuraba palabras suaves al oído de su hijo. Cómo, desde la distancia, acunaba todo lo que una vez rompió. Cuando volvió, Sofía seguía allí. ¿Qué tenía? Pesadilla. Le dije que ya no está solo. Ella respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba tensa. No tenía que hacerlo todo. No estaba sola. ¿Tienes miedo de que un día te diga que te vayas? Leonardo la miró con ternura. Todos los días. Pero prefiero tener ese miedo, que vivir sin ustedes. Sofía sonrió. Apenas. Pero sonrió. Y él la miró como si ese gesto fuera una promesa. Una promesa silenciosa de que, a pesar del pasado, aún había algo por escribir. Y esa noche, por primera vez desde que todo empezó, ella subió a su habitación y dejó la puerta entreabierta. Fui a hablar con la directora de la escuelita de Daniel. También pasé por el centro de salud para preguntar sobre los controles de los niños. Vuelvo antes del almuerzo. PD, guardé la mermelada en el segundo estante. No protestes. L. Ella se quedó de pie, leyendo esa nota una y otra vez. No era un poema. No era una declaración. Era simple, pero profundamente reveladora. Leonardo estaba haciendo cosas. Cosas pequeñas. Cosas que nadie le pedía. Cosas que ella había hecho sola por años sin que nadie notara. Suspiró, y sin darse cuenta, sonrió. Durante el desayuno, los niños preguntaron por él. Cada uno a su manera. Lucas lo nombró sin mirarla directamente. ¿Papá sabe hacer dibujos de cohetes? Tal vez, respondió ella. Podrías preguntárselo tú mismo cuando vuelva. Mateo, con los dedos llenos de mermelada, murmuró, anoche me tapó con la manta y cantó bajito. Como tú. Sofía sintió un calor dulce subirle por el pecho. ¿Te gustó? Mateo asintió. Daniel, el mayor, más observador, la miró fijo. ¿Él se va a quedar para siempre? Sofía no respondió al instante. Terminó su sorbo de jugo, y con una voz suave, dijo, eso depende. No solo de él. También de nosotros. De cómo aprendamos a confiar. ¿Qué piensan ustedes? Daniel bajó la vista. Lucas arrugó la frente. Mateo solo se encogió de hombros. Eran pequeños, sí. Pero algo dentro de ellos ya entendía que el amor no es solo presencia, sino permanencia. Cuando Leonardo volvió, traía 3 sobres de colores en la mano. Es para ellos, dijo, apenas cruzó la puerta. Les escribí cartas. Sofía lo miró, sorprendida. ¿Cartas? No sé si sabrán leerlas todavía. Pero algún día lo harán. Y quiero que tengan algo mío que no dependa de estar o no estar. Algo que puedan tocar, si alguna vez les falto.
Ella recibió los sobres como si fueran frágiles. Se quedó mirando el que decía, Lucas, escrito con letras grandes, un poco temblorosas. ¿Puedo leerlas? Son suyas, respondió él. Pero si tú quieres, claro que sí. Sofía se sentó en el sofá, con los niños alrededor. Abrió el sobre de Daniel. La carta decía, querido Daniel, sé que a veces parezco torpe. Que no llegué cuando más me necesitabas. Pero cada día que paso contigo, me enseñas a ser más valiente. Gracias por enseñarme que los héroes no siempre usan capa. A veces, usan crayones y hacen preguntas imposibles. Con todo mi amor, papá. Daniel la escuchó en silencio. Cuando terminó, se subió al regazo de Leonardo y le dijo al oído, no tienes que ser héroe. Solo quédate. Leonardo cerró los ojos, apretando los labios. Sofía leyó la carta de Mateo. Y luego la de Lucas. Cada una era un acto de humildad, de reconocimiento, de amor en construcción. Esa noche, cuando los niños ya dormían y la casa estaba en calma, Sofía y Leonardo salieron al jardín. Ella con una manta sobre los hombros, él con una taza de café en las manos. Nunca pensé que escribirías cartas, dijo ella, sin mirarlo. Nunca pensé que me dejarías leer tu vida desde tan cerca, respondió él, con voz suave. ¿Sabes qué me asusta? ¿Qué? Que me acostumbre a esto. A ti. Y que un día, no estés. Leonardo dejó la taza sobre la mesa. Se acercó. No la tocó, pero sus palabras la abrazaron. El miedo no se va, Sofía. Pero si tú te caes, yo me caigo contigo. No vine a salvarte. Vine a quedarme. Ella cerró los ojos, apretando la manta contra el pecho. ¿Y si no sé cómo dejarte entrar del todo? Entonces me quedaré en la puerta, hasta que tú la abras. Y se quedaron en silencio. Bajo el cielo estrellado, sin promesas, sin certezas.